Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase 6 del background del seminario de arquitectura de redes neuronales. Hoy día vamos a ver redes de transformadores. Las redes de transformadores empiezan con el paper Attention is all you need. El concepto más interesante de las redes de transformadores es el concepto de transferencia de aprendizaje y de preentrenamiento. Nos permite hacer aprendizaje con 0 ejemplos o con pocos ejemplos. Y después vamos a ver algunos de los modelos más populares del momento, como BERT, GPT-5 y algunas otras variantes. Lo lindo de transformadores es que es un tema tan popular que es muy fácil obtener ayuda en línea y encontrar tutoriales y otros materiales. Así que esto es, si nunca vieron transformadores, esto es un comienzo para acompañar en su aprendizaje. Para el seminario, en sí les recomiendo el survey que está en el paquete de papers, un survey del año pasado. Mal que mal, cualquier paper que figura ahí en ese survey puede ser útil para presentar en el seminario. Lo interesante del survey es la cantidad inverosímil de investigación que se ha hecho sobre el tema. ¿Sí? Aún así, la otra parte interesante es, más allá de toda esta investigación, todavía queda muchísimo espacio para innovar. Por ejemplo, las tablas de atención, después de entrenar un sistema grande de transformers, tienen muchos ceros, o sea que es probable que haya alguna representación más eficiente sobre las mismas ideas. Bien, Transformers surge del paper del año 2017, Attention is all you need, y lo que hablan en el paper es que las redes neuronales recurrentes que vimos la clase pasada, más allá de si funcionan bien o mal, ¿sí? Tienen un cuello de botella muy importante a la hora de ser entrenadas. Y eso se refiere al hecho de que esa representación intermedia que va calculando la red recurrente, hay que hacerla de manera secuencial. Y eso complejiza mucho a la hora de entrenar esto de manera paralela usando GPUs y usando mini lotes, ¿sí? Mini batches. ¿Por qué es eso en particular? Porque cuando uno hace los mini lotes, uno tiene que poner la misma cantidad de secuencias, de elementos de la secuencia en el lote. Por lo tanto, si uno tiene secuencias largas de tamaños variables, los lotes para las secuencias largas terminan siendo muy pequeños. Y eso a la vez, más allá de que es difícil de armar todos esos lotes y todo eso, hace que tenga gradientes de baja calidad para ese tipo de secuencias. En cambio, al salirse de la recurrencia, lo que proponen con la red de transformers es recibir toda la secuencia de una vez y operar sobre esa secuencia de manera inmediata. En algún sentido, cuando uno trabaja con una CNN, la ventana de la CNN recibe toda la secuencia a la vez, ¿sí? Entonces aquí es como una ventana de CNN, pero del tamaño de un tamaño máximo de secuencia. Como uno recibe el input a la vez, se pierde la información de posición. Y para ello se le agrega al input un embedding posicional, un extra sumado que contiene información del lugar que ocupa ese input dentro de la secuencia. Bien, entonces en el modelo, la clase pasada, en recurrencia, teníamos un encoder y un decoder, y el sistema de atención que permite, mientras que uno hace el decoding,
elegir qué partes del encoding eran más relevantes al decoding que estábamos haciendo, y ese era el concepto de atención durante el encoder-decoder usando redes recurrentes. En el modelo de Transformer, lo que hacemos es un encoder, acá en la parte izquierda de la figura, que hace unas redes de atención consigo mismo, lo que se llama autoatención, self-attention, y cuando termina de hacer ese encoding, se lo pasa a un decoder que hace atención consigo mismo con lo que está haciendo decoding, más una atención cruzada que es similar a la que teníamos en el encoder-decoder de la clase pasada, y eso produce la salida. Y estas celdas de Transformer se repiten varias veces, ¿sí? Entonces, tenemos la entrada, que son los embeddings de los elementos de la secuencia, pero todas las secuencias, son todos esos embeddings a la vez. Les agregamos un vector que contiene información de la posición. En general se usa un vector sinusoidal, ¿sí? Para indicar, darle al algoritmo una idea de, bueno, este elemento es el primer elemento, este elemento es el segundo, etc. Y también darle una idea de, bueno, este elemento está al comienzo de la secuencia, ¿sí? Entonces, tomamos toda esta entrada a la vez y realizamos entonces esta celda. Y la clave, entonces, bueno, ¿qué cosas hacemos dentro de la celda de Transformer? En la celda de Transformer hacemos tres operaciones principales. La primera es esta atención, y se hace atención con muchas, en paralelo con muchas tablas de atención distintas generadas al azar al comienzo. Esas atenciones después se les suma el input previo en unas redes residuales, y eso se normaliza contra todas las unidades. A partir de ahí eso se lo pasa a lo que sería como una CNN de tamaño 1, una red neuronal de una sola neurona. Y esto genera las features, las características de aprendizaje que se pasan a la capa siguiente. Y la clave entonces está en la atención en sí. Aquí el paper hace un cambio respecto de los anteriores e introduce el concepto de query y key values, ¿sí? Lo introduce para poder usar una nomenclatura consistente entre autoatención y atención cruzada. La intención aquí es de decir, tenemos ciertos vectores que describen vectores con un valor, y tenemos otro vector que describe la situación actual, que esa es la query. Entonces, vemos que tan similar es la query con el vector que describe el valor, y en función de esa similitud le vamos a dar un peso al valor, ¿sí? Cuando hacíamos en la atención en las redes recurrentes, nuestra query era el valor que estábamos haciendo el decoding de manera actual. Por ejemplo, si estamos haciendo traducción del español al inglés, el query es la palabra en inglés que acabamos de generar, ¿sí? Y el key values son todas las palabras en castellano que vienen en el encoding, y los valores son los tokens, la salida del decoder para esos tokens, ¿sí? Entonces, viendo la similitud de estas dos, la query y el valor, podemos generar
un valor de atención cruzada. Entonces, esto está generalizado. La pregunta entonces, ¿cuál es el query cuando uno hace autoatención? Bueno, es la misma que es simplemente el que tenemos de el paso anterior. Entonces, con este formato de queries, keywords y values, podemos generalizar la atención de una manera matemática que se aplica a los dos casos. Y lo que hacemos acá es tomamos el query y los keywords, hacemos una multiplicación, hay un escalamiento ahí para evitar un desbordamiento si las dimensiones son grandes, le agregamos una máscara opcional para el caso del decoding, para no usar datos a futuro, un softmax, y esto nos permite entonces tener unos pesos sobre los valores que aplicamos de una manera multiplicativa. El tema, porque tenemos ahí un softmax, es que esta atención se va a centrar realmente en un elemento de los valores, ¿sí? Pero para distintas tareas y en distintos momentos es conveniente enfocarse en distintos elementos. Entonces acá es donde viene la idea de atención con múltiples cabezas, ¿sí? Y la atención con múltiples cabezas es simplemente esta estructura repetida múltiples veces y a medida que el sistema entrena, como están inicializadas a valores al azar, lo que uno espera es que estas cabezas le den importancia a cuestiones diferentes dentro de los datos. Entonces se ejecutan todas estas cabezas a la vez y después se concatena el output para hacer el sistema final. Uno de los problemas de investigación que hay es cómo asegurarse que estas cabezas en realidad aprenden cosas distintas. Entonces hay funciones de costos propuestas que tratan de asegurar que hay una variedad suficiente dentro de las cabezas. Entonces, bueno, una red de transformers, esta repetición de la red, ¿sí? La podemos pensar como una combinación de todos contra todos, seguida de una CNN de tamaño 1 para hacer generación de features. ¿Sí? En el encoder-decoder, el encoder usa autoatención y el decoder usa cross-atención. Y el decoder se lo entrena con aprendizaje enmascarado. ¿Qué significa lo del aprendizaje enmascarado? El encoder yo le doy toda la entrada de una sola vez, pero al decoder, cuando uno hace decoding es secuencial, entonces empieza con el comienzo de oración, va todo esto y el softmax se da una probabilidad de distribución sobre el vocabulario. Entonces uno elige la palabra con mayor probabilidad, a la siguiente vez uno le vuelve a poner esa palabra de entrada y vuelve a ejecutar esto y obtiene una segunda palabra y así sucesivamente. Para entrenar esto, uno tiene toda la secuencia, es decir, esta red neuronal recibe toda la secuencia. Entonces hay que ponerle una máscara a las palabras a futuro para que el algoritmo no las use, porque bueno, en producción no tiene las palabras a futuro. Es otra figura del mismo sistema de Transformers, ¿sí? Acá está tratando de darle una magnificación un poco al tipo de atención que se genera aquí, ¿sí? Esto nos da Entonces, lo que estamos tratando de hacer a nivel del decoding, con las atenciones, es decir, esta palabra que acabo de generar está relacionada con estas palabras anteriores. Esa es la autoatención. Después aquí usamos el output del encoder y hacemos una atención cruzada. Decimos, bueno, esta palabra que tenemos aquí está relacionada con estas otras palabras que vienen del encoder. Y uno de los problemas que tienen los transformers es lo que se llama token smashing, que van perdiendo representaciones, como se van aguando
a medida que uno agrega más capas. Y para eso hay varias técnicas. En el paper original lo que se hace es esto que se llama conexiones residuales, en las cuales después del sistema de atención se le vuelve a sumar el valor inicial para tratar de mantener la señal y que no se agüe tanto. Ahora bien, el poder de expresividad que tienen estas redes es increíble, pero tienen algunos problemas. Lejos, el mayor problema que tienen es que no tienen ningún tipo de sesgo inductivo. Y eso suena muy bueno, pero en realidad no es tan bueno. Por un lado, si uno no tiene suficientes datos, tienden a hacer lo que se llama overfitting, en el sentido como que dice, memorizan los datos en lugar de generalizar. ¿Sí? Y por otro lado, hace falta, para datos que tienen, para problemas que tienen un sesgo inductivo importante como visión, ¿sí? Hace falta muchísimos más datos para obtener resultados similares. Como les decía, otro problema es el token smashing, ¿sí? Si el sistema tiene una cantidad terrible de parámetros, una vez que se ha ido entrenado con éxito, las tablas terminan teniendo un montón de ceros. Eso nos lleva también a la posibilidad de hacer destilación de redes, que lo vamos a ver en la última clase, en Network Architecture Search. Bien, lo realmente útil de los transformers es que permiten hacer transferencia de aprendizaje. Y eso los hace realmente útiles, porque dado que la falta de de sesgo inductivo hacen que uno necesite entrenarlo sobre grandes cantidades de datos, ¿sí? Si uno tuviera que entrenarlo sobre todos esos datos para cualquier tarea que quiere hacer, eso los haría particularmente muy útiles, ¿sí? Bueno, pero en realidad los transformers son una de las redes más útiles que hay, porque una vez que han sido entrenados, se les puede hacer un ajuste fino para tareas específicas, ¿sí? Entonces tenemos una tarea inicial en la que han sido preentrenados. Esa tarea inicial suele ser bastante inocua, por decirlo, o no particularmente muy útil, ¿sí? Pero una vez que el sistema ha sido preentrenado, uno puede hacer este ajuste fino, inclusive sin necesidad de gran cantidad de datos ni gran cantidad de poder de cómputo, ¿sí? Y es un caso específico entonces de transferencia de aprendizaje en la cual uno toma conocimiento para realizar una tarea y lo usa para acelerar el aprendizaje para una segunda tarea. Entonces, el preentrenamiento usa una tarea auxiliar, ¿sí? Que permite construir estas featurizaciones dentro de la red neuronal. Podemos pensar el preentrenamiento como aprender el dominio en sí, como por ejemplo aprender el procesamiento del lenguaje natural. Y lo interesante de la tarea auxiliar es que se usan tareas que son supervisadas, pero que las etiquetas de anotación salen de la definición del problema. Por ejemplo, tenemos una oración que salió de un texto que escribió alguna persona, ¿sí? Y tapamos una palabra, ¿sí? Y entrenamos al sistema para tratar de recuperar esa palabra que hemos tapado. Eso no es particularmente útil en el sentido de que ya sabíamos el texto originalmente, pero una vez que el sistema está preentrenado con eso, se puede hacer un ajuste fino para otras cuestiones. Otra tarea de preentrenamiento, por ejemplo, involucra tomar dos oraciones contiguas y dos oraciones al azar del core de un conjunto de textos y tratar de predecir si eran contiguas o no en el original, lo que se llama predicción de la próxima oración. ¿Sí? Esa tarea de preentrenamiento es un poco más útil porque da una idea de coherencia. Y bueno, la anterior de enmascarado de palabras, en realidad eso
computa un poco lo que es un modelo de lenguaje que se usa para text-to-speech y otras cuestiones. Bueno, entonces, transfer learning, transferencia de aprendizaje, es un concepto general en aprendizaje automático. En el caso de los transformers y de otras redes neuronales, el fine tuning, ¿sí? Se consigue agregando más capas a la red, ¿sí? Normalmente una capa conectada punto a punto de manera completa, ¿sí? O inclusive usando varias versiones del sistema como una red más grande, ¿sí? Tomar datos de entrenamiento para esta nueva capa, nueva tarea, ¿sí? Pero cantidad de casos de entrenamiento suele ser mucho más pequeño, de 2 a 3 veces órdenes de magnitud más pequeños, ¿sí? Y entrenar el sistema de punta a punta. Hay veces en las cuales para hacer fine tuning, ¿sí? Solamente se entrenan las capas superiores de la red, no toda la red. En algún sentido, cuando uno ve la cantidad de parámetros que tienen estas redes, tratar de cambiar la red esa con 5.000 ejemplos o cuestiones por el estilo parece increíble. Pero bueno, funciona en práctica, aunque hay que tener mucho cuidado con que, de vuelta, no hagan overfitting. O sea, hay que cambiar los parámetros de manera muy gentil en algún sentido para evitar que uno pierda toda la información que traía el modelo preentrenado y que simplemente memorice los nuevos casos de entrenamiento. Es complejo trabajar con tantos parámetros. Hay que tener mucho cuidado con los metaparámetros de entrenamiento, ratio de aprendizaje y cuestiones por el estilo. Este es un ejemplo de transfer learning que viene en el paper de GPT. ¿Sí? El modelo de GPT es en verde, el transformer, ¿sí? Y muestra aquí distintas formas en las cuales, en primer lugar, le dan el problema al sistema, ¿sí? Si queremos clasificar, le damos comienzo, final, el texto, lo pasamos por el transformer y después lo pasamos por una red de... Ni siquiera hacen una red neural para entrenar, usan un modelo lineal. Entonces con esto van a combinar los tokens y hacerlos pasar por un valor de umbral. Acá la tarea de entailment se refiere a saber si una premisa soporta una hipótesis o no. Entonces ponemos un token especial para comienzo, la premisa, un token especial de frontera, la hipótesis y el token final. Y de vuelta lo hacemos correr por un transformer y un lineal. Más interesante, para el punto de vista de arquitectura, similitud, tomamos dos textos, dos veces la misma red, se está construyendo una red siamesa, ¿sí? Y combinamos esto, posiblemente con concatenación, y también lo pasamos por una red lineal. Y finalmente, para hacer preguntas multiple choice, toma todas las preguntas hasta todas las opciones, los corre por el transformer y los hace pasar por una red lineal. Y supongo que acá al final le hace un softmax, una cuestión así para obtener probabilidades. Este tipo de cambios de arquitectura para el transfer learning son muy interesantes para este curso. Porque, digamos, la red inicial de transformer se convierte en una herramienta extra sobre la cual construimos una meta arquitectura después. Bueno, si uno no quiere hacer un transfer learning tan agresivo, con fine tuning, etc., ¿sí? Existe lo que se llama aprendizaje con 0 ejemplos, ¿sí? Que
el nombre es un poco engañoso porque no hay realmente aprendizaje, simplemente algún humano ingenioso se le ocurre una idea de cómo usar lo que obtiene directamente del modelo preentrenado para resolver una tarea. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede darse cuenta que la distancia de cosenos entre los embeddings de BERT son un buen proxy para coherencia semántica. ¿Sí? Y eh, aún así, para este tipo de cosas hacen falta algún tipo de parámetros, ¿sí? Y esos parámetros pueden ser elegidos a mano, ¿sí? O usando un par de ejemplos, ¿sí? Y eso se llama Few Shot Learning, que vamos a ver en la próxima filmina, ¿sí? Eh, Few Shot es sido a zero shot, con la diferencia que uno tiene una cantidad negligible de ejemplos, del estilo 1 o 2 documentos por clase, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué cosas podemos llegar a aprender a partir de tan pocos ejemplos? Lo que hablábamos de la distancia de cosenos, uno puede aprender una deformación, por ejemplo, del espacio, para ver qué dimensiones tienen más importancia a la hora de significados para la tarea que estamos tratando de hacer. Por supuesto, si pudiéramos hacer un fine-tuning completo, ¿sí? Como habíamos visto antes, eso va a andar mejor. Pero eso va a tener muchos más datos y aparte de eso tenemos el problema de evitar el overfitting en fine-tuning. Y la otra cuestión es que para la gente que tiene un modelo preentrenado, mostrar que el modelo puede resolver muchos problemas con este tipo de técnicas, los hace ver muy bien desde el punto de vista de la capacidad práctica del modelo. Bien, lejos el modelo de Transformer más famoso en este momento es BERT, ¿sí? Es prácticamente sinónimo de procesamiento del lenguaje natural. Es un sistema de atención en la cual usa atención sobre todos los tokens y tiene dos tareas auxiliares sobre las cuales está entrenado. Una es la de predecir palabras enmascaradas al azar y la otra es la de predecir si una oración es contigua o no dentro del texto. El, en sí, digamos, esas son las partes más importantes de BERT. El, el tema principal que recibe muchas oraciones a la vez. Hay distintos modelos de distintos tamaños, modelos grandes entrenados sobre muchos idiomas a la vez. Y cuando aparece el modelo, ¿sí? La parte interesante, digamos, es esta atención cruzada sobre toda la secuencia, porque el modelo que estaba propuesto hasta ese entonces, que era GPT, era simplemente un modelo de decoding que calcula un language model a partir de la visión previa. En cambio, GPT-BERT produce un embedding para cada uno de los tokens y para el texto completo. Otros modelos propuestos antes de BERT usaban redes neuronales recurrentes y no eran tan efectivos a la hora de hacer aprendizaje de transferencia. O sea, antes de BERT aparece este modelo GPT. Y es muy interesante GPT porque hoy en día las últimas versiones de GPT han capturado la atención del mundo periodístico, sobre todo, y hay algún sentido, mucha mística al respecto. Pero el paper original de GPT ni siquiera llegó a ser un paper en Archive, fue un paper que publicaron como trabajo
como un white paper, un tech report de OpenAI, lo colgaron en su sitio web en el 2018, y lo que decían en ese paper es, bueno, tomamos el attention is all you need y nos quedamos simplemente con el decoder, ¿sí? Y entonces tomamos el decoder, lo repetimos 12 veces y lo entrenamos esto en la misma cantidad de datos, más o menos que Elmo, y miren qué bien que anda, y miren todas las tareas que podemos hacer con Transfer Learning usando esto. Y eso es todo. ¿Sí? O sea, si tomamos el encoder-decoder que vimos antes, ¿sí? Tenemos una atención cruzada, etcétera, y en el decoder. Bueno, acá como es un sistema que solo tiene un decoder, no hay atención cruzada, ¿sí? Es todo con autoatención, es todo con self-attention, ¿sí? Y esto lo entrenan sobre una gran cantidad de datos, de vuelta con enmascarando las posiciones a futuro, de forma tal de que esto pueda ser entrenado en paralelo. Y no solo que anda, sino que en algún sentido es como un tour de force de poder de cómputo de la empresa, que es tomar esa arquitectura y cada vez la van entrenando en tamaños más grandes. Y al final lo han terminado entrenando en crawl en la web entera, digamos. La última versión, GPT-3, tiene 170 mil millones de parámetros. ¿Sí? Es una cantidad de parámetros que excede la imaginación. Y se estima que fue entrenado más o menos en 45 terabytes de datos, terabytes de texto. Con ese modelo, si bien es un modelo de lenguaje, toma un cierto input y lo completa, ¿sí? Ya llevamos, yo creo que el GPT-3 fue, no sé, más de un año. La gente todavía trata de entender realmente qué cosas puede hacer. El modelo, digamos, parece tener una vida en sí misma. Y bueno, pero bueno, es esto entrenado sobre muchos datos. Y el último modelo que quería comentarles es uno que se llama T5, que toma una idea distinta a los anteriores, que dice, bueno, tenemos el modelo entrenado como BERT, ¿sí? Y ¿por qué la gente tiene que hacerle fine-tuning para ciertas tareas comunes? ¿Qué pasa si nosotros le hacemos el fine-tuning nosotros? ¿Sí? ¿Y qué pasa si hacemos fine-tuning para 2 tareas a la vez? ¿Es capaz el modelo de recordar esas 2 tareas? ¿Sí? ¿Y cómo uno puede decir que hacemos fine-tuning de 2 tareas a la vez? Agregan tokens especiales al comienzo de la secuencia que indican qué tarea está haciendo. ¿Sí? Y terminan consiguiendo un sistema que está preentrenado para hacer 16 tareas a la vez, incluyendo traducción automática de inglés al alemán, resumen, inferencia, ¿sí? Le llaman text-to-text transfer transformer. Y yo lo uso para algunos trabajos, anda muy bien. Entonces, del mismo modelo, uno le da de entrada, traduzca esto al alemán, le da la entrada, rinoceronte come pasto y hay un rinoceronte pastando en el campo y dice, sí, estas 2 oraciones son equivalentes a un nivel de 3.8 y le da una entrada, resuma esto y da un resumen. El mismo modelo, ¿sí? Y directamente sin ningún tipo de fine-tuning porque ya viene fine-tuning de fábrica y uno, por supuesto, también puede seguirle haciendo un transfer learning a esto para cuestiones más específicas sobre las cuales tiene datos. En ese sentido, a mí me gusta más T5 que BERT hoy en día para
hacer cuestiones del lenguaje natural. Bueno, para el tema de los seminarios, ¿sí? El Survey de Transformer de Linelal del 2021 tiene esta figura en la cual muestra dentro de la celda de Transformers, ¿sí? Todos los cambios distintos que se han explorado en la literatura. Por ejemplo, los embedding posicionales. Comentaba que los papers originales usan sinusoides, ¿sí? Bueno, pero uno puede también hacer posición absoluta, posición relativa, usar otras representaciones, usar representaciones implícitas, tratar de aprender esas representaciones. A nivel de las cabezas de atención múltiple, sí, hay intentos de comprimir la memoria, de usar atención distribuida, usar atención linearizada, usar una aproximación de bajo rango de la atención, etc. Después, entonces, de la cabeza de atención tenemos esta capa que agrega la conexión residual con el input y hace una normalización de capa. Bueno, hay intentos de qué pasa si no hacemos esa normalización, qué pasa si reemplazamos directamente, ¿sí? Después tenemos esa red convolucional de tamaño 1. Hay experimentos de ver qué pasa si la sacamos, ¿sí? Qué pasa si usamos una red con más capacidad aquí o con distintos métodos de activación. Y después hay sistemas que hacen cambios más grandes a nivel de toda la arquitectura, por ejemplo, con recurrencia, con tratar de cambiar la conectividad entre los bloques, ¿sí? Esto es el modelo original es lineal, las celdas de Transformer, pero uno puede hacer un árbol, puede hacer otras formas de combinarlas. Por lejos, a mí lo que me parece más interesante es son los sistemas que cambian los patrones de atención, ¿sí? En el sistema usual es todos contra todos, ¿sí? Pero como comentamos al comienzo, esas matrices terminan con muchos ceros, ¿sí? Entonces hay otras formas. Uno puede tener, por ejemplo, una atención global, en la cual hay un par de entradas dentro del input que están conectadas con todos, ¿sí? Este rojo que tenemos aquí, bueno, naranja, ¿sí? Están conectados con todos y el resto no. Eso disminuye mucho la cantidad de parámetros que hay que entrenar. Uno también puede tratar de agregar el sesgo inductivo de las CNNs, es decir, bueno, lo que importa es el contexto global, el local. Entonces es una banda de atención, ¿sí? Que es este celeste que se ve aquí. Y uno puede hacer también una banda expandida, como las CNNs expandidas. Cuestión bastante interesante es gente que ha trabajado con simplemente atención al azar, ¿sí? Simplemente sabemos que la matriz es demasiado, la atención es demasiado grande de manera innecesaria, así que vamos a tomar algunos puntos al azar. Bueno, curiosamente funciona. Y también podemos hacer a nivel de bloques. Estos son distintos patrones de atención y después entonces hay distintos sistemas propuestos en la literatura que combinen estos patrones de atención de distintas formas. El que es más conocido, por lo menos en el lenguaje natural hoy en día, es que se llama Longformer, que toma dos sistemas globales más una banda. Y de esa manera consigue procesar textos mucho más largos que los de BERT, que son de 4.000 caracteres, 4.000 palabras como máximo. Bueno, cualquiera de estos sistemas, si los quiere presentar para su seminario, sería una adición muy interesante para el curso. Para terminar, tengo un paper en el año 2019 en el cual tomé unos crawls que tenía de Congreso de Argentina, tenía unos 10, 20 años de textos del gobierno de Costa Rica y de Argentina,
y analicé el modelo preentrenado de BERT, que también se porta cuando cambiamos el dialecto del castellano, ¿sí? Y bueno, si el tema les interesa, todos los datos y el código fuente están disponibles en línea. Y de las cosas que veía es que las palabras que son más específicas del dialecto rioplatense nuestro, como apartamiento, ¿sí? Y otras que son más específicas del dialecto costarricense, como posposiciones, y hay otros por ahí dando vuelta, y respeto. Y bueno, eso es lo que tengo para compartir hoy día. Creo que podemos parar la grabación aquí.